Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 8 de septiembre de 2025. Comienza hoy una semana que ya sabíamos, por lo que estaba programado para hoy lunes, que iba a volver a traer de actualidad la palabra maldita para el gobierno socialista, la palabra corrupción, porque este es una especie de sombra que planea como una espada de Damocles sobre la cabeza del presidente del gobierno. Fíjense que sabíamos que esta semana se tenía que producir el señalamiento para el juicio contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos. Sabíamos además que esta misma noche en Telecinco se iba a emitir una entrevista previamente grabada con la mujer de José Luis Ábalos. Habíamos conocido algunos anticipos y por lo tanto sabíamos que en esa entrevista Carolina Perles, la ex mujer de Ábalos, iba a decir cosas que no iban a redundar en beneficio de la imagen pública del exministro de Transportes, el hombre fuerte del Partido Socialista durante tanto tiempo. Y además sabíamos que estaba programada para hoy, y efectivamente se ha producido, la comparecencia de Leire Díez, más conocida como la fontanera del PSOE, en la Comisión de Investigación del Senado. Y todo eso junto, como un cóctel, decimos, pues es un lunes en el que la corrupción va a volver a hacer acto de presencia en la vida política, y efectivamente así ha sido. Así que vamos por partes. Lo primero que podemos contarles, a propósito del señalamiento del juicio contra el fiscal general del Estado, es dos cosas. Uno, que se sabe ya la composición de los 7 jueces que van a formar parte del tribunal, que los sienten en el banquillo, y en segundo lugar, que con casi toda seguridad, aunque no lo podemos afirmar al 100%, el juicio se producirá en el mes de noviembre. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que el tribunal que juzgará al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, estará presidido por el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, y lo compondrán su antecesor en el cargo, Manuel Marchena, y los magistrados Juan Ramón Verdugo, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Carmen Lamela y Susana Polo. Las mismas fuentes consultadas subrayan que el objetivo es enjuiciar al fiscal general del Estado cuanto antes y por ello se trabaja para celebrar la vista oral el próximo mes de noviembre. En principio no se espera que el juicio sea muy largo, aunque deben fijarse si habrá sesiones de mañana y tarde y el número de testigos que serán citados para declarar. Mientras tanto, el fiscal general del Estado no se plantea dimitir en ningún escenario, lo que significa que podría sentarse en el banquillo de los acusados el próximo mes de noviembre, siendo todavía fiscal general del Estado. Bueno, por lo tanto, 2 meses habrá de espera para que se produzca. No sabemos. Primero, no está completamente confirmado, como nos decía Miguel Ángel Pérez, que fuera en noviembre. Esa es la intención del Supremo y en todo caso no hay una fecha concreta del mes. Por lo tanto, pero bueno, en torno a 2 meses es lo que le queda al fiscal general del Estado para pasar por esa experiencia inédita, siendo uno fiscal general del Estado, de sentarse en el banquillo de los acusados. Este era el primer asunto. Les decía que también sabíamos que hoy, de hecho esta noche, me parece que a las 10:30 o a las 11 está programada la entrevista que había grabado Carolina Perles, la exmujer de José Luis Ábalos, en la que va a contestar a muchas de las preguntas que tienen que ver con qué tipo de conocimiento tenía ella de las actividades non santas de José Luis Ábalos, del que fuera ministro de Transportes, y hasta qué punto ella tenía noticia de que sus actividades estuvieran más o menos en conocimiento del presidente del gobierno, por lo menos del entorno más directo del presidente del gobierno. Y se habían hecho ya algunos anticipos y por lo tanto pues sabemos algunas de las cosas que va a decir, aunque yo quiero pensar que la parte mollar de la entrevista todavía se conserva inédita y que hasta esta noche no conoceremos los detalles. Pero entre tanto, Carolina Perles ha hecho acto de aparición en otro medio de comunicación, en The Objective, y Ketty Garat, que ha sido durante mucho tiempo, como ustedes saben, contertulia de este programa y además ha trabajado en Libertad Digital, le hace una entrevista donde tenemos ya datos suficientes para llegar a una primera conclusión. Saben que uno de los grandes misterios es por qué Sánchez quitó a Ábalos como ministro de Transportes. Esta es una pregunta que le han hecho a Sánchez infinidad de veces. Y no termina de ser clara la respuesta. ¿Qué sabía Sánchez de la conducta personal de Ábalos? ¿Lo quita solo por su vida personal agitada? Digámoslo así, utilizando un eufemismo. ¿Lo quita porque sabía que formaba parte de una trama que se estaba llevando mordidas? Esta es la gran cuestión. Insisto en que ya la investigación judicial nos dará alguna conclusión con carácter definitivo. Lo que cuenta Carolina Perles es que ella avisó, ojo, 8 meses antes
de la defenestración de José Luis Ábalos de cuál estaba siendo la vida irregular personal de su marido. Y cogió a la entonces vicesecretaria del Partido Socialista, Adriana Lastra, y a la jefa de comunicación del Partido Socialista, y les dijo en una fiesta de Halloween en noviembre de 2020, mi marido se está dedicando a tener relaciones con prostitutas de una manera bastante sistemática. Yo quiero saber si esto es habitual en la vida política o si me podéis echar una mano para rescatar mi matrimonio. En todo caso, parece que no sea una conducta muy apropiada para un dirigente del Partido Socialista. Y entonces ella, lo que hicieron, Lastra y la jefa de comunicación del Partido Socialista, es ponerlo en conocimiento de Carmen Calvo. Y Carmen Calvo se lo dijo al presidente del gobierno. Esta es la secuencia que se reproduce en este primer testimonio de la propia Carolina Perles. Tú alertas al sector feminista del partido de la relación de Ábalos con prostitutas en noviembre de 2020, varios años antes de que salte el caso Koldo. ¿A quién avisas en esa fiesta de Halloween en esa fecha, noviembre de 2020? Pues a Adriana y a Maricha, que estaban allí conmigo, les traslado toda mi inquietud y todo por lo que estaba pasando. Obviamente ellas, por lo que yo supe después, creo que le dan traslado a Carmen Calvo imagino, por lo que me he podido enterar, que Carmen Calvo a su vez se lo hizo saber al presidente. Y el presidente se dio por enterado. ¿Por qué lo sabemos? Porque 2 meses antes de la defenestración de Ábalos aparece Iván Redondo en casa de José Luis Ábalos y se lo cuenta al propio José Luis Ábalos, hasta el punto de que, como consecuencia de esa entrevista personal entre Ábalos e Iván Redondo, a quien le cae la del pulpo es a la propia Carolina Perles. Escúchenlo. Iván Redondo llegó a nuestro domicilio y se entrevistó con José Luis, se reunieron en su despacho. José no lo sabía, no se lo esperaba que le fueran a cesar. Lo que sí que sé que le trasladó es que había llegado a oídos del presidente de sus relaciones y por supuesto me lo reprochó y yo le dije que bueno, que había sido una conversación de amigas, porque yo necesitaba también desahogarme y dentro de la más estricta intimidad. Bueno, aquí hay 2 lecturas. Quiero decir, desde luego, lo vuelvo a repetir, la imagen de José Luis Ábalos no aparece especialmente, digamos, beneficiada de las declaraciones de su exmujer. Pero es verdad que su exmujer, la versión que da, es que todo lo que había contra él en ese momento era su conducta irregular desde el punto de vista de su relación con prostitutas. No hay ninguna referencia a la corrupción por el cobro de mordidas. De tal manera que hay algunas personas, y yo no digo que estén equivocadas, no tengo ni idea, que dicen, ojo, porque aquí puede haber, o puede estar habiendo un pacto, ¿no? Carolina pone aquí el foco y detrás de ese foco lo que queda claro es que hay como una especie de exculpación de los comportamientos, de las conductas de Ábalos como ministro de Transportes a la hora de pagar mordidas por obra pública, porque no hay ninguna referencia, por lo menos en lo que se ha publicado hasta ahora, a ese tipo de comportamientos por parte de Ábalos. No sé si esta noche, cuando Telecinco emita esa entrevista, tendremos más datos y habrá que cambiar o no esa perspectiva. Pero bueno, en todo caso, lo de la conducta irregular, lo de la, cosificación de las mujeres, que parece que hacía con bastante profusión el señor Ábalos, también está siendo objeto, digamos, de materia política, porque la oposición está también poniendo el foco sobre esa cuestión. Yo no sé si ustedes saben, y si no, aprovecho para decírselo, que El Español publica una entrevista hoy con Paco Narváez. Paco Narváez es el comercial de la revista Mensual, que es una revista para gays, una revista en la que se anunciaban las saunas del padre de Begoña Gómez. Y en esa entrevista en El Español, Paco Narváez contaba que quien iba a pagar esos anuncios de las saunas del padre de Begoña Gómez era la propia Begoña Gómez, que aparecía con sobres y en efectivo, con dinero, pagaba el importe de esos anuncios. Claro, cuando el Partido Popular ha leído esa entrevista, pues se ha visto, digamos, legitimado para decir, oiga, nosotros esto lo tenemos que investigar. De hecho, esta mañana estaba Feijóo en el programa de Susana Griso, en Antena 3. Y fíjense lo que ha dicho. La obligación es recordar que usted ha tenido una relación
y que se ha lucrado de la prostitución durante varios años. Y que de hecho, buena parte del patrimonio familiar que usted tiene viene de ingresos producidos por el abominable negocio de la prostitución. Que me perdone Ana Rosa, porque he dicho que la entrevista era con Susana Griso y era con Ana Rosa. Ha sido un error de verdad propio de mi edad y sin ninguna mala intención. Bueno, en esa misma entrevista, lo que dice el señor Feijóo, después de haber leído la entrevista que les contaba de Paco Narváez en El Español, es que, oiga, lo que nosotros no sabíamos es que la propia Begoña Gómez tenía un papel en esta trama. Es que lo que yo no sabía es que la mujer del presidente del gobierno había trabajado en esos lugares. Lo que yo no sabía es que los pagos se hacían en sobres. Lo que yo no sabía, y lo dice la persona que ha ido por allí, es que había proxenetismo, incluso que había droga, y que incluso había grabaciones. Oiga, este lugar tan sórdido, esta bajeza moral en la que ha vivido el presidente del gobierno, es incompatible con ser presidente del gobierno de mi país. Bueno, por lo tanto, ya sabemos que esto va a ser materia, digamos, de debate político porque el Partido Popular lo ha colocado en la agenda. Y les decía al principio que había un tercer motivo todavía por el que sospechábamos que la corrupción iba a hacer acto de presencia en el escenario informativo. ¿Por qué? Porque hoy estaba prevista la comparecencia de Leire Díez, la llamada fontanera del PSOE, en la Comisión de Investigación del Senado. Es verdad que Leire Díez, así como asuntos muy mollares, no ha contado nada. Que me perdone Juan Pablo Polvorinos, que está empeñado en que ha sido en unas revelaciones como explosivas. Ella ha dicho, no sé cómo 100 veces o 120, que como el famoso pendrive donde ella almacenaba toda la información que estaba recabando de gente que podía ser susceptible de ser investigada en beneficio del PSOE, como ese pendrive estaba judicializado, que ya no pensaba decir nada del pendrive. Por lo tanto, así como asuntos mayores, no ha contado ninguna cosa. Es más, todo lo que ha hecho Leire Díez en esa comparecencia, hasta donde a mí se me alcanza, es tratar de desvincular al PSOE de sus actividades. Ella no actuaba en nombre de nadie, ella no reportaba a ningún dirigente del PSOE. Lo único que ha podido llegar a decir, que me imagino que además tampoco es nuevo, pero me imagino que a Santos Cerdán no le habrá hecho ninguna gracia, es que efectivamente se reunió con Santos Cerdán y con otra gente del PSOE en la quinta planta de Ferraz. El día 25 de abril del año pasado, del 24, usted se reunió en Ferraz con el señor Santos Cerdán y con algunas personas más. ¿Eso es cierto? Sí. Allí estaba Jon Antolín y Juan Fran Serrano, según se ha publicado. ¿Es correcto? Sí. ¿Dónde se produjo esa reunión? ¿En qué planta? En la quinta, ¿En qué sala? en una sala que es que... Digo porque después fuentes de Ferraz han dicho que no se produjo nunca esa reunión y que ustedes simplemente se encontraron en un pasillo. Por lo tanto, ¿miente Ferraz o miente usted? Pero, yo no sé lo que ha dicho Ferraz. Bueno, hasta donde a mí se me alcanza, esto es lo más mollar de la declaración de la señora Leire Díez en el Senado. No es para tirar cohetes, es lo que he dicho, y esa comparecencia forma parte, digamos, del relato informativo que yo les tengo que contar. Y todo esto, naturalmente, lo que está es haciendo que se caldee el ambiente político. Es verdad que ninguno de los asuntos que hemos tratado hasta ahora se acerca a la línea roja que el Partido Socialista tiene impuesta por parte de sus socios. Sus socios han dicho, mientras no haya nada que afecte a la financiación irregular del Partido Socialista, nosotros no vamos a hacer ningún tipo de conducta que ponga en peligro la continuidad de la legislatura. De tal manera que todo el mundo pendiente, mientras no haya nada que afecte a la financiación del Partido Socialista, pues no parece que Sánchez esté especialmente preocupado. Hoy le han preguntado a la portavoz del Gobierno, a Pilar Alegría, si en Telecinco, si había o no había algún tipo de posibilidad de que aflorara financiación irregular del PSOE. La respuesta no ha podido ser más categórica. Sí, se lo afirmó con absoluta contundencia y además no es solo una opinión que me podrían lógicamente creer o no, es que es lo que nos trasladan las sucesivas auditorías que ha realizado este partido y desde luego en ningún caso aparece ni aparecerá esa financiación irregular que algunos parecen que quieran señalarse. Bueno, por lo tanto, puede afirmar que no hay ni habrá nada que afecte a la financiación irregular del Partido Socialista. Este es el panorama. Con este panorama se están demoscópicamente midiendo las fuerzas. Y en esas encuestas hoy hemos conocido dos. Una que publica el diario El País, de 40dB, y otra que publica NC Report en las páginas de La Razón. No son iguales, aunque las dos consignan un incremento muy fuerte de Vox en detrimento del Partido Popular.
Pero claro, para el Partido Socialista las noticias siguen siendo malas, porque la suma de PP y Vox supera con mucho la mayoría absoluta. Vamos a conocer los detalles. Noelia Bautista. Dos encuestas nos han servido hoy para desayunar los diarios La Razón y El País con una coincidencia, y es señalar que si hoy acudiéramos a las urnas, Vox sería la formación más beneficiada. Según NC Report para La Razón, los de Santiago Abascal se harían con el 15,4% de los votos, que podría granjearles hasta 50 escaños, mientras 40DB en El País incrementa este porcentaje hasta el 17,4% de los votos, lo que supone 5 puntos más de lo que Vox obtuvo el 23J. Señala esta encuesta además que Vox captaría el 17,7% de los votos del Partido Popular. Con respecto a los de Feijóo, la lectura es dispar. Según NC Report, si hoy acudiéramos a las urnas, el Partido Popular podría hacerse con hasta el 35,2% de los votos, hasta 156 escaños, mientras 40DB reduce ese porcentaje hasta el 30,7%. En el caso del PSOE, según La Razón, sufriría una sangría de 1,7 millones de votos y caería hasta los 103 o los 105 diputados frente a los 121 actuales, al tiempo que El País sostiene que solo habría una diferencia de 3 puntos con los de Feijóo, porque se haría con el 27,7% de los votos. Otra coincidencia más, el descalabro de Sumar, que sigue en caída libre. Defiende NC Report que de los 31 diputados actuales caerían hasta 7 u 8, un 4,9% de los votos, y destaca que el 32,5% de su electorado se iría a Podemos. Por su parte, 40DB señala que aunque mejora algunas décimas, la formación de Yolanda Díaz con respecto al último sondeo caería casi un 6% con respecto al 23J. Atendiendo a estos datos, PP y Vox sumarían, según NC Report, una amplísima mayoría absoluta de escaños que podrían llegar hasta los 206 diputados, mientras 40DB, que mejora las cifras de la izquierda, sostiene que la suma entre PSOE, Sumar y Podemos no superaría el 38% de los votos. Bueno, pues estos son los datos a día de hoy. Esto va a ir evolucionando. Lo más destacado, desde mi punto de vista, políticamente hablando, es el incremento de Vox en detrimento del Partido Popular. Y esto es lo que le he querido preguntar a Ana Rosa a Alberto Núñez Feijóo en la entrevista de esta mañana. ¿Cuál ha sido la respuesta de Feijóo? La de siempre. Queremos gobernar en solitario y le decimos a los españoles que hay dos posibilidades: que continúe el independentismo haciendo lo que quiere a través de Sánchez, o que gobierne un partido con mayoría suficiente para poder restaurar y iniciar un cambio político en España. Y ese es el Partido Popular. Bueno, y luego hay un asunto informativo que también les quiero contar con detalle, porque ha sido una de las grandes noticias del día. Yo no sé si por alejar la atención, también a lo mejor en parte, o porque el asunto lo merece, pero esta mañana el presidente del Gobierno ha querido también capitalizar o captar parte del protagonismo político, anunciando una serie de medidas para presionar al Gobierno de Israel, al Gobierno de Netanyahu, para que deje de hacer de las suyas en Gaza. Ha tenido una cierta mala suerte el presidente del Gobierno, porque justo cuando estaba anunciando esas medidas se ha producido un atentado en Jerusalén que ha costado la vida de 12 personas, entre otras de un español, de un melillense que estaba en una parada de autobús cuando dos tipos, no sé si directamente de Hamás, lo que sí que sé es que Hamás ha aplaudido el atentado. Por lo tanto, evidentemente, pues no parece una buena noticia para, por supuesto, para la familia del español que ha fallecido, ni de la de los otros fallecidos, pero tampoco políticamente parece el momento más oportuno para, en fin, señalar como único culpable de lo que está ocurriendo a Netanyahu, que es lo que ha hecho hoy el presidente del Gobierno. Bueno, ¿en qué han consistido las medidas que ha adoptado hoy el Gobierno español para presionar al Gobierno de Israel? Verónica Jorro. Ha sido en una declaración institucional desde la Moncloa, donde además de anunciar el embargo de armas o prohibir la entrada en España de implicados en esas acciones, ha asegurado que es el momento de tener colaboración con la autoridad palestina y que llevará a cabo un aumento de la ayuda humanitaria a Gaza hasta los 150 millones de euros anuales y un aumento de la prestación a la ONG internacional Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA, hasta los 10 millones de euros. Cabe destacar que la autoridad palestina real, es decir, la que de facto controla Gaza y ejerce el poder en el territorio que habitan los gazatíes, es el grupo terrorista Hamás. Sánchez asegura que es el momento de presionar a Israel. Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su gobierno, para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina y también para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta
que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país, España, estuvo en el lado correcto de la historia. Respuesta inmediata del Estado de Israel. En un comunicado ha acusado a Sánchez de liderar una línea hostil y anti-israelí con una retórica desbocada y cargada de odio, con el objetivo de desviar la atención de los graves casos de corrupción que atañen a su gobierno. La obsesiva beligerancia del actual gobierno de España contra Israel resulta aún más llamativa a la luz de sus vínculos con regímenes oscuros y autoritarios, desde el régimen de los ayatolás en Irán hasta el de Nicolás Maduro en Venezuela, reza ese comunicado emitido por el ministro de Asuntos Exteriores israelí Gideon Sa'ar, que poco después en rueda de prensa retaba tanto a Francia como a España. Si tanto interés tienen en el establecimiento del Estado palestino, tienen enormes territorios en Francia y España. Considera además que Pedro Sánchez está siendo exprimido por partidos muy extremistas, comunistas y otros que una y otra vez le presionan, dice, para que dé pasos contra Israel, y por eso ha impuesto una línea roja ante el anuncio de Sánchez para demostrar que no se les va a pasar nada más por alto. Hemos decidido, y lo anuncio hoy, que no permitiremos a dos ministras españolas que entren en Israel y no nos relacionaremos con ellos en ningún asunto después de su constante retórica antisemita y anti-israelí. Se refiere a las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego, una prohibición que el gobierno de Sánchez considera inaceptable. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores rechaza tajantemente las falsas y calumniosas acusaciones de antisemitismo del Ejecutivo israelí hacia España. Bueno, no solo eso, sino que además luego el gobierno de España, como consecuencia de la prohibición de que llegue Yolanda Díaz a Israel, ha llamado a consultas al embajador de Israel en Madrid. No sé si va a pasar mucho más, yo creo que no va a pasar mucho más, pero bueno, esto es para completar la información que nos daba Verónica Gorro. Es lunes, es 8 de septiembre de 2025 y ahora, amigos, de lo que se trata es de completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Así que Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Bueno, pues la última hora pasa por Cataluña, pero tiene que ver con el temporal que se avecina, porque la EMET ha lanzado un aviso rojo, es decir, riesgo extremo por lluvias de intensidad torrencial, principalmente en la provincia de Tarragona. Hace menos de una hora el gobierno autonómico ha enviado una ES-Alert, que tanto nos suena, desgraciadamente, a los teléfonos móviles de todos los ciudadanos de las comarcas del Bajo Ebro y del Montsià, y ha ordenado a los niños también que abandonen las clases antes de lo previsto. Hasta las 9 de la noche va a estar activa esta alerta roja. Se prevén acumulaciones de hasta 90 litros metro cuadrado en una hora. La Agencia Catalana del Agua, la Confederación Hidrográfica del Ebro van a hacer seguimiento de la situación. También Protección Civil, que ha pues activado ese plan especial de emergencias por inundaciones. Así que muchísima precaución y respeten, ya saben, los avisos de las autoridades. En lo político, esta semana va a ser muy intensa porque se retoma la agenda parlamentaria. La cita más inmediata va a ser la del próximo miércoles, sesión de control por la mañana con el primer cara a cara Sánchez-Feijóo del nuevo curso, y como el jueves no hay pleno por la diada, pues saben nuestros oyentes que por la tarde será cuando se lleve a votación la medida estrella de Yolanda Díaz. Bueno, pues hasta ahora tenemos novedades. La primera, que Junts ha dicho que hasta minutos antes de esa votación no vamos a conocer el sentido de su voto, que esto ya es un clásico. La segunda, que temiendo el fracaso, informan en El Independiente a esta hora de que el gobierno ya prepara un plan de resistencia. Si la propuesta fracasa esta semana, pues la van a volver a registrar en el Congreso. Básicamente es eso, que empiezan a dar por descontada la derrota, parece que es lo que se respira ahora mismo en Moncloa, al menos en una parte, y por la forma en la que lo ha defendido la portavoz socialista en Ferraz, que es Montse Mínguez, pues parece que también. El gobierno ha preparado un decreto para reducir la jornada laboral, que como ustedes saben el Partido Socialista está a favor de la reducción de la jornada laboral. Llevamos 40 años con una jornada laboral igual, ya es hora de poder aprobar esa reducción de la jornada laboral, que además beneficia a millones de trabajadores que lo están esperando. Bueno, con menos titubeos también han salido los sindicatos, primero para quejarse de que nadie les había comunicado que el miércoles por la tarde es cuando se van a debatir las enmiendas a la totalidad, y lo segundo para avisar de que ellos también van a hacer presión el miércoles a las puertas del Congreso, coincidiendo con esa votación. Y por si el gobierno tuviera pocos problemas, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, ha comparecido hoy para anunciar que sus 7
Diputados van a presentar en solitario una proposición de ley en el Congreso para que Cataluña pueda recaudar el IRPF lo antes posible. Esto ya se lo había prometido ella, dijo que lo dejaría para el 2028 y ahora Esquerra dice que tiene prisa, hasta ahora no habían protestado. Y Junqueras avisa, escuchen con los presupuestos. Es evidente que si hoy lo presentamos aquí en solitario es porque no hay acuerdo. Hasta que no se resuelva el modelo de financiación y el de recaudación fiscal, no habrá negociación presupuestaria. No hi haurà negociació pressupostària. Y esto sí que, Luis, no lo esperábamos. En un briefing previo, Fuentes de Esquerra ha admitido que la tramitación de esta iniciativa puede llevar hasta 6 meses, así que se retrasa todo el calendario que se había fijado el Gobierno para tener nuevos presupuestos en 2026. Y una cosa más, porque coincidiendo con la vuelta a los colegios y centros universitarios, hoy el consejero de Educación de la Comunidad Valenciana, que es José Antonio Rovira, ha hecho un anuncio importante. No será de cara a este año, pero sí para el curso 2026-2027. Nuestros jóvenes en la Comunidad Valenciana hace unos años dejaron de estudiar, por ejemplo, la época de ETA, y vamos a volver a cambiar ese currículum de historia, para que los jóvenes conozcan toda la historia de España. Se trata de sacar la ideología de las aulas, pero claro, si la historia se la damos solo hasta la Guerra Civil y poco más, y la dictadura de Franco... Por cierto, que el consejero también ha confirmado que a partir de este jueves, día 11, los alumnos de Algemesí, de Alfafar y de Massanassa podrán volver a las aulas, con unos días de retraso respecto a otras localidades, porque todavía había muchas aulas sin limpiar, sin mobiliario, con falta de materiales, pero el día 11 podrán regresar al colegio.